Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a leer un poquitito sobre la regla ética del consentimiento informado para la carrera de medicina. Estoy cursando bioética y bueno, voy subiendo videitos de algunos temas que voy leyendo. Vamos a hablar sobre los antecedentes históricos del consentimiento informado, cuándo surge. Esto lo voy a pasar un poco rápido y voy a hacer más hincapié en el concepto, que es lo que más se toma. Bueno, el consentimiento informado surge como un tema clave en la práctica médica recién en los años 70, aunque algunos códigos como el de Nuremberg son antecedentes de importancia. Desde los tiempos de Asclepio e Hipócrates hasta entonces, la tradición médica consistió en no solicitar ninguna autorización del paciente para realizar práctica alguna. Más aún, el informar y solicitar permiso no solo era una obligación del médico, no solo no era una obligación del médico, sino que era algo visto negativamente. La medicina tenía como objetivo curar y no educar al paciente. Gracia Guillén relata que en la antigüedad clásica se decía acerca de un buen médico: herba non verba, remedios no palabras, y que Virgilio denominaba la medicina muta ars, arte muda. Hasta se consideraba lícito manipular la información para conseguir que el paciente hiciera lo que el médico consideraba bueno. O sea, hasta era lícito manipular la información. Platón tiene en líneas generales también una posición contraria a lo que hoy se conoce como consentimiento informado. Esto se ve más claramente en la República. Sin embargo, en Timeo y en Leyes distingue entre dos tipos de médicos: el médico de hombres libres y el médico de esclavos. El primero puede conversar con el paciente para persuadirlo de seguir tal o cual conducta, pero el médico de esclavos no puede perder tiempo, ni hacérselo perder a su paciente. El esclavo o el artesano necesitan curarse lo antes posible para volver a su tarea. No precisan instrucción. De esos médicos, Platón dice: si un médico de esos que practican la medicina por experiencia y sin razonamiento viniera por caso a encontrarse con un médico libre, conversando con un enfermo libre y empleando razonamientos próximos a la filosofía, tomando la enfermedad desde su principio y remontando la naturaleza general de los cuerpos, se echaría a reír y no diría otras palabras, sino a ver si se ve bien, sino las para tales casos tienen siempre a mano la mayoría de los llamados médicos. Loco, diría, no curas al enfermo, sino que más bien lo instruyes cuál si necesitara hacerse médico y no recuperar la salud. O sea que era como si lo convertís en médico, como que no es lo importante, no querés que él sea médico, lo que querés es curarlo. Las cosas comienzan a cambiar lentamente recién en el siglo XVIII, cuando entra en crisis la idea de un único orden ontológico y axiológico. Con la modernidad empieza a aceptarse que no existe una única verdad ni tampoco una sola escala de valores. Empiezan a reconocerse y a tolerarse las diferencias. Funciones. El consentimiento informado clásicamente se admite que tiene dos funciones: proteger al paciente y al sujeto de la investigación de posibles daños, y proteger las elecciones autónomas, siendo esta la función que se ha privilegiado en los últimos años. Entonces, ¿cuáles son las funciones, no el concepto? Función del consentimiento informado. 2. Entonces, el consentimiento informado tiene dos funciones: proteger al paciente o a ese sujeto de posibles daños. Entonces, primero, protegerlo de posibles daños. Y segunda función, proteger la elección autónoma, siendo esta la función que se ha privilegiado en los últimos años, que el paciente sea capaz de decidir. Entonces, habiendo visto las funciones, una, proteger al paciente de posibles daños, y la otra, proteger sus elecciones autónomas, o privilegiar sus decisiones autónomas, proteger, podemos usar cualquiera de las dos palabras, vamos a ver el concepto. El concepto de consentimiento informado es el siguiente, y es lo que siempre se toma. Concepto. El consentimiento informado es un proceso. Entonces, esta es la palabra que nos tenemos que acordar. Ahora vamos a ver por qué. O sea, que sea proceso va a denotar dinamismo y varias cuestiones. Entonces, es un proceso que tiene lugar en la relación médico-paciente, por el cual se toman decisiones luego de la deliberación y análisis de todas las posibilidades con sus riesgos y sus beneficios. Este concepto del consentimiento informado como un proceso temporal, o sea, es temporal,
es crucial, ya que evitará reducirlo a un único evento traducido en una mera fórmula escrita. Entonces es temporal. ¿Por qué? Porque evita reducirlo a un único evento traducido en una mera fórmula escrita. O sea, no es lo mismo ni para todos ni en el mismo momento para todos. Por lo tanto, se trata de algo dinámico. Es decir, el paciente puede consentir en una determinada práctica y luego negarse. Entonces, vamos a volver a definir lo que es súper importante. Nuestra profesora dijo que es un proceso dinámico y temporal entre el médico y el paciente, en el cual se explican los riesgos, los beneficios y las consecuencias de no tratamiento. Desde el oral, no es desde lo legal, eso es lo que tiene que quedar claro. Eso se ve en otra materia, se ve en medicina legal. Acá lo estamos viendo desde la bioética. Acá el papelito para que el médico se cubra no es lo que importa. Acá lo que importa es desde lo ético, desde lo bioético, desde la charla con el paciente, desde proteger la autonomía de ese paciente, que es el consentimiento informado. Entonces vamos otra vez. Es un proceso que tiene lugar en la relación médico-paciente. Entonces lo empezamos a definir con la palabra proceso. Yo esto hago hincapié porque me cuesta mucho aprenderme todas estas palabras de memoria. Capaz lo sabría explicar con mis palabras y no sé si es lo que corresponde. Entonces es un proceso que tiene lugar entre la deliberación del médico-paciente, proceso que tiene lugar en la relación médico-paciente, por el cual se toman decisiones luego de la deliberación y del análisis de todas las posibilidades de sus riesgos y beneficios. Entonces, es un proceso temporal porque se evita reducirlo a un único evento traducido en una mera fórmula escrita, y es dinámico. El paciente puede consentir en una práctica y luego negarse. Bueno, entonces también lo podríamos decir de otra manera. Podríamos decir que es un proceso temporal, ya que no se puede reducir a un único evento y a una única fórmula para siempre, y dinámico porque es cambiante, ¿sí? No es diferente para todos los pacientes, y es como una especie de traje a medida, y este proceso tiene lugar en la relación médico-paciente y se toman decisiones para luego deliberar y analizar todas las posibilidades de un tratamiento con sus riesgos y sus beneficios. Espérenme un segundito, voy a poner pausa para tomarme un par de mates.